Estimados alumnos, ¿cómo están? Vuelvo a subir el video de la resolución de la tabla de frecuencias de la variable de tipo continua. Recuerden que nosotros teníamos inicialmente dos tipos de variables. Teníamos las variables cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas son todas las que yo puedo numerar o tienen que ver con un número que yo puedo identificar numéricamente. Y las cualitativas son las características de la variable que yo no puedo cuantificar, que no voy a poder cuantificar porque son una característica de la variable que no puedo expresar numéricamente. Dentro de las variables cuantitativas tenemos las variables de tipo discretas y las variables de tipo continua. Las variables de tipo discretas se dan cuando yo tengo un número limitado de observaciones o de muestras. Es decir, que yo, si quisiera calcular la cantidad de hijos o el número de hijos que tiene los profesores de Consulta Group, al delimitar la variable, yo ya sé que no van a haber más de, supongamos, 30, 40 profesores. En ese caso, la variable es de tipo discreta, ¿sí? Porque ya yo sé, la tengo delimitada a la variable. Luego voy a tener la variable de tipo continua. ¿Qué significa esto? Que la variable tiende a ser infinita, tiende a no vamos a saber cuál va a ser el número final, entonces siempre se van a ir sumando nuevos muestreos, ¿sí? La variable va a ser continua. Esto siempre se hace en relación al análisis del tiempo, pero también pueden existir otros tipos de variables que son de tipo continua, aunque no necesariamente tengan que ver con el tiempo, pero la variable tiempo es una de las variables que más explican o mejor explican este tipo de variables. Bueno, para armar la tabla de frecuencias de una variable continua, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dado una muestra, en este caso tenemos una muestra limitada, pero sabemos que puede llegar a aumentar, tenemos que armar una tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias la vamos a armar primero a partir de fórmulas, con la fórmula contar para ver cuánto es el número de datos o cuál es el total de la muestra, ¿no? Con la fórmula de contar, selecciono toda la muestra, aprieto F4 o agrego los símbolos pesos delante de números y letras, cierro paréntesis y ya sé que es 20. Luego voy a buscar con el máximo valor que tenga la muestra, con igual max, busco todo, cierro. Luego necesito el valor mínimo. Valor mínimo, busco todo y cierro. Luego voy a calcular el rango. El rango lo hago restando, perdón, la variable del valor máximo menos el valor mínimo. Luego voy a hacer un cálculo auxiliar de una fórmula que es igual al 1 más 3,322 por el logaritmo en base 10 de la muestra. Esto lo puedo hacer con calculadora también. Luego lo que voy a hacer es redondear este número porque necesito que sea un número sin decimales, es decir, con 0 decimal, y luego voy a calcular la amplitud. Para calcular la amplitud lo que voy a hacer es dividir a el rango, dividido el número de intervalos. Entonces va a ser igual al rango dividido la cantidad de intervalos que voy a necesitar. 6,6 lo voy a redondear, 0 decimales, a 7. Luego arranco siempre los límites con 0 y le voy sumando la amplitud. Luego a la amplitud le sumo 1, perdón, a la amplitud le sumo 1 y al límite inferior le sumo la amplitud. De esta manera voy a arrastrar. Acá voy a dejar fija, me paro adelante, F4, dejo fija la amplitud, que es esta, fija con F4, Enter, y ahí se va rellenando automáticamente la fórmula. Luego voy a hacer la marca de clase. La marca de clase es un valor intermedio, habíamos dicho, entre el límite inferior. Primero, cada vez que vamos a hacer una división o vamos a hacer dos operaciones matemáticas, cerramos paréntesis y luego resolvemos. La frecuencia absoluta la vamos a calcular
con una fórmula que se llama frecuencia, en la que primero vamos a buscar el total de las muestras, el total de los datos, F4, punto y coma, y voy a seleccionar luego el límite superior, F4, de esa manera se me va a completar. Luego yo voy a sumar el total de las frecuencias, en este caso está, vamos a dejarlo automático al color, y de esa forma tenemos el total del dato. Recuerden que matemáticamente yo siempre tengo que sumar en la frecuencia, y luego como armamos la tabla es como armamos siempre las tablas de frecuencia. Una vez que ya tenemos los límites y la marca de clase, lo demás viene tal cual. Recuerden esto, siempre que armemos una tabla de frecuencia necesito marcar el total de la frecuencia, que la suma de la frecuencia absoluta me da igual a la muestra, y luego voy a hacer la frecuencia acumulada, que es acumular las frecuencias más la frecuencia anterior, es la sumatoria de la frecuencia del rango, el intervalo, se llama intervalo en las variables de tipo continua, es la frecuencia del intervalo más la anterior. La frecuencia relativa va a ser la frecuencia absoluta dividido el total de la muestra. Al total de la muestra lo voy a poner con F4, arrastro, y la frecuencia relativa acumulada va a ser igual a la frecuencia absoluta acumulada, acumula la de su rango y la anterior. Acá el error lo vamos a sacar porque nos está diciendo que estamos haciendo una fórmula sobre otra fórmula, y de esta forma quedamos con que el total de las frecuencias relativas acumuladas es 1, el total de las frecuencias acumuladas es 20, estos son los datos que necesitamos. Bueno, hasta acá sería la resolución. Luego vimos gráficas, que la vamos a realizar ahora. Para realizar la gráfica vamos a hacer una gráfica de un histograma, entonces vamos a hacer insertar, seleccionamos la frecuencia absoluta, vamos al gráfico de barras, y de esta manera tenemos que tener lo siguiente. Habíamos dicho la clase pasada que la variable nuestra se iba a acomodar, cada vez que nosotros hacíamos un gráfico, la variable se tenía que acomodar en el eje X. En este caso no está acomodada, y la variable nuestra va a ser la marca de clase. En el eje X, la marca de clase, tenemos que ver que esto tenga sentido, es decir que, vamos a estirar un poquito más esto, así se ve bien. Ahí está. Es decir que en 3,5 tengo que tener 5. En 11,5 tengo que tener 5. Acá no lo tengo. Fíjense que las frecuencias absolutas no están bien representadas porque está la acumulada. Entonces la corro y de esa forma ya tengo que la frecuencia 5, 5, 19 está perfecto. Luego lo que vamos a hacer es, cuando nosotros hablamos de frecuencias de variables de tipo continua, no hablamos del gráfico de barra, sino del histograma. Pero nosotros en el Excel vamos a partir primero del gráfico de barra para armar el histograma. Vamos a dar botón derecho del mouse, formato de datos. Vamos a venir al símbolo que tiene este gráfico, y donde dice ancho de rango vamos a ponerle 0. Vamos a apretar Enter, y de esa forma nos quedó armado el histograma. Cambiamos el título, se va a llamar histograma. Bueno, y esta sería la primera parte de la clase. Voy a poner pausa y voy a traer ahora, o voy a abrir un archivo para que para que ustedes puedan ver el gráfico de la tabla de frecuencias de variable tipo discreta. Histograma. Acá les dejo el histograma, lo voy a subir. Voy a sacar la línea de cuadrícula, este sería el ejercicio. Al histograma, ¿cómo me lo llevo? Aprieto Control X, que sería el cortar, o la tijerita, cortar, y me lo llevo para pegármelo en una hoja en blanco. De esta forma estoy representando el histograma, donde en el eje X voy a dejar las marcas de clase y en el eje Y las cantidades de frecuencias absolutas, ¿sí?
Y lo que me interesa a mí, si ustedes leen la teoría, es la forma del histograma. Eso es lo que me va a interesar. Bueno, hago una pausa y traigo una tabla de variable de tipo discreta y seguimos con los demás gráficos. Bueno, en esta segunda parte, dada una tabla de frecuencias, en donde la variable es notas, tenemos distintos tipos de notas que se probó. En una muestra de 70 personas se sacaron estas notas del 4 al 10 y tenemos la frecuencia absoluta con la fórmula del sumar sí, que ya la habíamos visto también, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia porcentual. Bueno, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver la gráfica de una tabla de frecuencias de variable discreta. Acuérdense, hace un ratito expliqué que era variable continua y que era variable discreta. Acá simplemente lo vamos a saltear ya esa parte y vamos a tomar esta, bueno, acá está, si ven, yo agrando y tenemos el valor mínimo de la muestra, el valor máximo y tenemos las notas que se sacaron los alumnos, ¿no? Bueno, vamos ahora a ver lo siguiente. Vamos a graficar dentro de esta variable cómo vamos a graficar, perdón, dentro de esta variable discreta la frecuencia absoluta, por ejemplo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es seleccionar la frecuencia absoluta, bien dicho, como dije recién. Vamos a ir a insertar. Bueno, y de esta manera voy a cambiarlo, porque yo siempre en el eje X tengo que tener las variables y en el eje Y las frecuencias absolutas. Voy a hacer botón derecho del mouse, seleccionar datos, editar. El rango del eje va a ser este que tenemos acá. Vuelvo a tocar este botón, acepto, acepto, y ahí ya tengo armado en el eje X las variables, perdón, del 4 al 10. Del 4 al 10. Ahora quiero ver si cumple con la condición. 4 tiene que ser 8, está bien. En 5 tengo que tener 5. En 6 tengo que tener 6, está perfecto. En 7 está bueno, cumple con el gráfico, así que este título va a ser variable o gráfico, perdón, frecuencia absoluta. Bueno, entonces esta es la frecuencia absoluta. Vamos a graficar ahora la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta, perdón, siempre la vamos a graficar en un gráfico de tipo barras. ¿Por qué? Porque estamos comparando entre sí cada una de las frecuencias, ¿sí? Cada una de los rangos, en este caso, perdón. Entonces, estamos comparando entre sí los rangos, ¿sí? Donde vemos gráficamente, esto es muy importante, que la nota 10 es donde más cantidad de alumnos tenemos. Si yo quisiera, y algo que estaría bueno que hagan, es apretan el más y ponen etiqueta de datos. Entonces ahí fácilmente, arriba de cada una de las barras, van a ver el total del dato que necesitamos. Bueno, ahora vamos a ver la frecuencia porcentual, la vamos a calcular o la vamos a graficar en un gráfico de tipo circular o de anillo. Vamos a hacerle clic y de nuevo, vamos a controlar que esto esté bien. Nos dice que la serie 1 es el punto 7. Yo no sé qué es la serie 1, así que voy a hacer botón derecho del mouse, voy a seleccionar datos, y acá lo que tengo de etiqueta de datos me dice que tengo del 1 al 7. No me interesa eso, así que voy a ir a editar, y de nuevo voy a tomar la variable notas, ¿sí? Esa va a ser la variable que a mí me va a interesar. Acepto, y de esa forma ya sé que la mayor cantidad de números, perdón, la mayor cantidad de alumnos se sacaron 10, ¿sí? Entonces, eso corresponde al 29%. Lo que voy a hacer ahora es seleccionar estos datos y ver qué es, bueno, acá yo ya tengo, ¿no? Las notas. Estas serían notas. Lo que puedo hacer es editarlo, perdón, desde acá, modificar, y voy a ponerle nombres notas, a ver si ahí me lo cambió. Bueno, si me cambió el nombre del gráfico. Y lo que voy a hacer es o cambiarle el color o ponerle la etiqueta de datos, ¿no? Fíjense que yo también tengo la opción de poner las dos cosas. Van a ver gráficos que tengo la opción de poner la nota y su porcentaje. Si no, simplemente lo dejo así y también está bien.
¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que la nota 10, que es esta, en este azul oscuro, es la que mayor porcentaje se lleva. Esto lo podemos, si quisiéramos cambiar el estilo, por ejemplo, que quede así, que se vea un poco más lindo, lo dejamos así y le sacamos, ahí está, que quede una sola leyenda, perfecto, me gusta más. Entonces, el azul oscuro es el 29%, se sacaron 10. El 13% es el verde, se sacaron 9, el 11% sacó 11, el amarillo es el 7, se sacaron el 20, y ahí está. Bueno, este va a ser entonces el gráfico que nos sirve para la frecuencia de tipo relativa, en este caso la frecuencia relativa porcentual. ¿Por qué? Porque nosotros acá estamos comparando cada frecuencia. Estamos comparando cada frecuencia con el total de la muestra, ¿sí? Entonces, como hacemos una división al comparar dividimos y comparamos en las frecuencias porcentuales, comparamos a las frecuencias absolutas sobre la muestra, o sea, qué peso tiene relativo esta frecuencia al total, ¿sí? Entonces, esto es lo que a nosotros nos da, o nos sirve, por eso nos sirve graficar en un gráfico de tipo circular, porque es como que estamos dividiendo de una unidad, de un total, viendo qué peso relativo tiene cada una de las notas. Bueno, dicho eso, ya están los tres tipos de gráficos que vimos hoy. Si quieren podemos hacer uno más, pero ya sería demasiado. La verdad es que yo preferiría que solamente nos manejemos con estos dos. Lo que sí podemos hacer, si a ustedes les interesa, es poder intentar poner algún tipo de diseño más. Pueden cambiarlo. Mientras sea más o menos coherente, pueden utilizar algún tipo de estos formatos, por ejemplo. Van a tener que hacer un ejercicio. Yo ahora se los voy a subir al campus del instituto. Así ustedes pueden realizar también sus gráficos. Bueno, sin más que decirles, nos vemos. Buen fin.